vasos de células endoteliales. Estas células endoteliales van a unirse, se van a alargar y van a tomar la forma de largas asas. Estas largas asas van a tomar formas tubulares. Largas asas de formas tubulares, las cuales van a tomar la característica formación del vaso. Pero básicamente el origen específico que va a suceder aproximadamente en la segunda semana va a ser a partir, no se olviden de esto, acércanlo, es acerca del mesodermo extraembrionario. Estas células endoteliales que se van a encontrar. Gracias. Estas células que se van a encontrar a nivel del mesodermo extraembrionario de la pared del saco uterino son las que se van a unir, se van a alargar y van a tomar la conformación como conocemos de los vasos, obviamente en las siguientes semanas de vida. Y esto cuando ocurre en la segunda semana. Entonces, si yo les preguntara cuándo inicia la formación de los vasos arteriales, sería segunda semana. Ya he visto mis teóricos alguna vez, ¿verdad? Me gusta que participen, ¿vale? Para que no se les olvide porque es algo que voy a preguntar, ¿ya? Ahora, para el desarrollo de los vasos como tal, hay una unidad funcional de desarrollo, que van a ser los angioblastos. Entonces, si en una pregunta les pongo, ¿cuál es la unidad funcional de desarrollo? No se olviden, son los angioblastos. No son las células endoteliales, son los angioblastos. Y los esbozos, como tal, de estas células van a aparecer aproximadamente en la tercera semana del desarrollo y van a aparecer totalmente en una formación hasta la cuarta semana. No se olviden que la conformación total del sistema vascular va a continuar inclusive después de la vida extrauterina, ¿ya? Entonces va a tomar, digamos, su conformación final inclusive en la vida adulta. Entonces es algo que va a ir cambiando constantemente. Sin embargo, estamos en embriología y tenemos que saber cuándo empieza. Vamos a tener dos fases importantes en el desarrollo de los vasos, ¿ya? Que son la vasculogénesis y la angiogénesis. La vasculogénesis va a tener dos fases importantes que van a ser el desarrollo angioblástico y el desarrollo angiotrófico. Ahora, ¿qué entendemos con angioblástico y angiotrófico? Lo angioblástico va a depender de la conformación celular de un mesénquima predeterminado, es decir, de los angioblastos específicamente como les comentaba. Va a crecer, se va a formar, se va a conformar específicamente. Es la diferenciación de un determinado endotelio, un determinado sistema. Sin embargo, cuando hablamos de angiotrófico, hablamos acerca del crecimiento de un endotelio ya diferenciado. Es decir, que va a depender mucho de la migración celular. Por ejemplo, de determinados vasos que se van a conformar a partir, por ejemplo, digamos, de células renales que pueden dar lugar a vasos de tipo cardíaco. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando hablamos de angioblástico son células predeterminadas específicas para el crecimiento de un vaso. Por ejemplo, que pueden crecer en el mismo sitio, como ser los vasos de la aorta, que una vez que se conforman crecen desde la misma aorta y se van a ir extendiendo, ¿me entienden? Sin embargo, cuando hablamos de lo angiotrófico, se habla acerca de un crecimiento del endotelio de un tejido ya diferenciado de secundaria migración, ¿ya? Ahora, la angiogénesis. La angiogénesis se refiere más a la neoformación de vasos a partir de capilares ya existentes. Y esto sucede en determinados procesos. Por ejemplo, en la mujer va a suceder cuando tiene el periodo menstrual, los cambios celulares que se van a conformar a nivel del endometrio, donde va a haber un desprendimiento capilar, ¿verdad? Porque hay un sangrado, entonces hay cambio de vasos. También esto puede suceder en el ovario,
puede suceder en la placenta y en la cicatrización. Entonces, si yo les pongo una pregunta con respuestas múltiples, indicando que es un proceso de no corresponde a un proceso de angiogénesis. Yo les pongo la placenta, ¿corresponde? Sí, corresponde. Pues, el chico de edad me dijo que no. Ya. El endometrio, ¿corresponde? Sí. La cicatrización, ¿corresponde? Sí. Todos bien. Sí. Y la formación de la placenta, el ovario. Entonces, si ustedes ven 4 de estas, entonces la quinta que corresponde no es la respuesta. ¿Ya? Ok. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con lo más importante del tema, que son los arcos aórticos. No se olviden que los arcos aórticos van a encontrarse relacionados con la presencia de los arcos faríngeos. ¿Ok? Es decir, ¿se acuerdan de los arcos faríngeos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los más importantes. 7, 8, 1, 2, 3. Estos arcos faríngeos, al momento de su formación, van a tener la capacidad de tener irrigación e inervación en el paso del tiempo. Por lo tanto, un arco faríngeo existente va a tener la presencia de un arco aórtico, que se va a relacionar justamente con la irrigación de vasos. Entonces, no se olviden. Ahora, los arcos aórticos se van a formar cuando, entre la cuarta y la quinta semana, ¿ya? Y se van a acompañar, como ya les comentaba, tanto de un nervio y la arteria. Y se van a encontrar relacionadas con los arcos faríngeos y determinadamente, como pueden ver ustedes en la imagen, esta es una imagen que se va a encontrar en el periodo preasa. Hay 2 periodos importantes que ya lo hemos avanzado en los arcos faríngeos, que es el periodo preasa y posasa. Cuando hablamos del periodo preasa, hablamos sobre todo de la conformación de los arcos aórticos 1 y 2. Y cuando hablamos del post-asa, hablamos de los arcos faríngeos 3, 4 y 6. Ya van a ver que el 5 no es importante. Entonces, como pueden ver en la imagen, hay unos números romanos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Son los cuales, a partir de los cuales van a surgir las series importantes, ya que les voy a ir mencionando, que son importantes para entender la conformación tanto del sistema cardiovascular, del sistema pulmonar, de la irrigación de la cabeza y de la irrigación de lo que corresponde tanto vísceras del intestino, extremidades, así. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características? ¿Ya? Estas tienen la característica de aparecer de forma gradual, en sentido cefalo-caudal, es decir, primero aparece el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y van desapareciendo de esa forma también. El 1 aparece, desaparece y luego aparece el 2. El 2 está, desaparece y aparece el 3. Y así de forma gradual. Van a desaparecer de forma escalonada. El quinto arco faríngeo no se forma, pero aórtico no se forma, ¿ya? No es importante, no es relevante. Por lo tanto, vamos a hablar de arcos aórticos 1, 2, 3, 4 y 6. Son importantes exclusivamente 3. Esto se puede hacer pregunta al examen, no se olviden. Esta pregunta, ¿cuál arco aórtico da lugar al sistema pulmonar? El 6. ¿Quién da lugar al sistema carotideo? El 3. ¿Quién da lugar al sistema óptico? El 4. Entonces no se olviden, son los sistemas o los arcos aórticos más importantes, ¿ya? Y los que van a dar lugar a vasos arteriales específicos, más adelante, son los arcos aórticos únicos, ¿ya? Para que los más importantes son, no se olviden, 3, 4 y 6. Siguiente, por favor. Entonces, no se olviden también de que la característica de los vasos concierne cómo se encuentran conformados, ¿verdad? No se olviden de que los vasos, es
en este caso específico las arterias, tienen una pared muscular, ¿ya? Y eso es secundario a la presencia de la cresta neural, que va a dar justamente las células que van a dar lugar al músculo liso y al tejido conectivo. Esa es la diferencia entre una vena y una arteria, ¿no? Es una de las diferencias. Que la arteria tiene músculo, ¿ya? Y lo conocemos. Segundo, hay factores que se van a expresar justamente para fomentar el crecimiento de ciertos arcos. Y específicamente el libro mencionaba el factor FGF8, ¿ya? Que va a transformar y va a formar al cuarto arcofaringe. Entonces, si yo les pregunto eso, no se olviden. Cuarto arcofaringe, FGF8. Y también hay otro factor que es importante, que es el TIP-X2, ¿ya? Que va a dar la forma tanto derecha e izquierda del saco aórtico. Entonces, en resumen, ¿qué van a formar los arcofaringes? Las arterias de la cara del cuello, las ramas de la aorta, el tronco pulmonar, el callado de la aorta y el conducto arterioso. Esto era pregunta del año pasado. Nuevamente, ¿qué van a conformar? Las arterias de la cara del cuello, las ramas de la aorta, el tronco pulmonar, el callado de la aorta y el conducto arterioso. Siguiente. Ahora vamos a hablar de los arcos aórticos específicos. El primer arco aórtico. Este es un esquema que espero en las diapositivas que les voy a pasar se pueda ver bien, porque este es un esquema súper bonito y específico de cómo se conforman los diferentes arcos y a qué van a dar lugar. Es más complejo de explicar, pero sería por una clase mucho más larga y tenemos que tomarlo así, ¿vale? Pero para que lo puedan tomar en cuenta. Esta va a aparecer en la etapa preal. Ya les dije que en la etapa preal se van a aparecer tanto el arco aórtico 1 y 2 y los arcos aórticos 3, 4 y 6 van a aparecer en la posterior. Va a aparecer aproximadamente en el día 22 más menos 1. Y esta se va a unir al saco aórtico pulmonar y va a dar lugar a las arterias dorsales. Va a desaparecer casi totalmente en el día 26 más menos 1. Y lo más importante, y esto resalta bien, va a quedar un remanente del arco aórtico que va a llegar a la arteria maxilar y a las arterias torácicas. Esto es el problema. ¿A qué va a dar lugar el remanente del primer arco aórtico? Maxilar y arteria maxilar y arterias carótidas externas. ¿Por qué les hago repetir eso? Puede que les pregunten. El segundo arco aórtico de igual forma va a aparecer en el día 22 más menos 1, va a desaparecer en el día 26 aproximadamente. De igual forma se va a unir al arco aórtico pulmonar y con las arterias dorsales, pero va a persistir una parte de las células que van a desaparecer, las cuales van a dar lugar a la arteria ioidea y a las arterias escaterias o espíritu. ¿Ya? Entonces no se olviden de eso. Del primer arco, ¿cuál era? maxilar y arterias carótidas externas. La segunda, Ioides. no estás aprendiendo. Ioidea, escaterias o Estribo. Siguiente, por favor. El tercer arco aórtico. Este ya va a aparecer en el periodo posal, ¿ya? Aproximadamente en el día 28 más menos 1 y va a desaparecer totalmente en el día 35 más menos 1. Va a formar la parte proximal de la carótida primitiva que se va a dirigir a la cabeza y va a dar riesgo justamente a las arterias de la cabeza. Porque va a tener dos partes, ¿ya? Para que no puedan entender. Toda la formación de las arterias, si ustedes pueden ver videos en YouTube,
que tienen siempre dos partes, que son la parte proximal y la parte distal. ¿Ya? Muchas veces lo que va regresionando gradualmente suelen ser las partes distales o caudales, proximal y la distal. La parte proximal del tercer arco óptico va a formar la arteria carótida primitiva y la parte distal, que está unida a la arteria carótida interna, va a llegar ciertos lugares específicos como es la órbita, el cerebro y las manos. Entonces, del arco óptico del tercero va a tener dos partes, proximal y distal. La proximal va a dar lugar a la carótida primitiva. La distal va a dar lugar a la carótida interna. No se olviden. Y va a tener una colateral ascendente que va a ser justamente la unión de estas dos porciones que va a dar lugar a la carótida externa. Entonces, si yo les pregunto, ¿quién da lugar a la carótida interna? La parte distal arco. del aorta. No. La parte distal del tercer arco. Si les hablo de carótidas, es el tercer arco, para que no se confundan. Obviamente, si es mucho más específico, dirá parte proximal o parte distal, ¿no? ¿Ya? Entonces, no se olviden. Cuando hablamos de carótidas, hablamos del tercer arco, que tiene dos partes, la proximal y la distal. La proximal va a dar a la colateral primitiva, a la carótida primitiva, y la distal va a dar a la carótida interna. Va a tener una colateral ascendente que va a ser la unión de estas dos, de la parte proximal y distal, que va a dar lugar a la carótida externa. El cuarto arco óptico de igual forma aparece en el periodo posalza, en el día 28 más menos 1, va a desaparecer en el día 35, aproximadamente más menos 1, y va a tener dos lados, izquierdo y derecho. El lado izquierdo va a dar lugar al callado de la aorta, y el lado derecho va a dar lugar a la subclavia derecha. Es normal de decir. Necesitamos ser más. El lado izquierdo, al dar lugar al callado de la aorta, va a tener dos partes, una parte proximal y una parte distal. La parte proximal se va a encontrar a partir del saco aórtico y la parte distal a partir del saco distal izquierdo. Pero para que sea mucho más fácil, lado izquierdo, callado de la aorta. Lado derecho, Subclavia derecha. ¿Ya? Ahora, ¿quién forma la subclavia izquierda? Debería ser la izquierda, la subclavia izquierda y la derecha, la subclavia derecha. Esto siempre es pregunta. Yo he visto que se repetido más cosas. ¿De dónde sale la subclavia derecha y la subclavia izquierda? De la séptima intersegmentaria izquierda. ¿Ya? Vamos a avanzar más adelante las arterias intersegmentarias. ¿Ya? Estas van a ser aproximadamente 8. 6 van a formar las arterias vertebrales, la arteria vertebral como la conocemos y que se van a dividir en mamares, etc. Y la séptima, específicamente la séptima, es la que va a ayudar a la subclavia izquierda. Entonces, muy bien. Si les hablo del callado aórtico, ¿cuál es el arco aórtico que da lugar? El cuarto par. El cuarto. ¿Ya? Si les hablo de la subclavia derecha, ¿cuál es el cuarto? Del lado Derecho. Ahora, si les hablo de la subclavia izquierda, La séptima intersegmentaria. No se olvide, séptima intersegmentaria. ¿Ya? Cuando hablamos de carótidas, hablamos de qué hace. No vean, también estuvimos fallando. ¿Cuál es la tercera? Sí. ¿Ya? Cuando hablamos de arco aórtico y subclavia, hablamos de la cuarta. ¿Ya? Siguiente pregunta. Ahora, vamos a hablar de la sexta. La sexta, ¿qué daba lugar? ¿A qué sistema? El sexto ¿Pulmonar? es importante, ¿eh? Sí. El tercero, ¿a qué daba
el sexto par, de igual forma, como aparece en el periodo post-alza, aparece en el día 28 o desaparece en el día 35. Va a tener dos partes, izquierda y derecha, como la cuarta. El lado izquierdo va a tener dos lugares también, la parte proximal. La parte proximal izquierda va a persistir como la arteria pulmonar izquierda. Y el lado derecho va a persistir como el conducto arterial. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay malformaciones específicas justamente en esta parte del conducto arterial. Y una vez que el bebé haya nacido, esto se va cerrando de forma paulatina y se va quedando en el adulto como un conducto arterial. Entonces, el sexto arco tiene dos partes, un lado izquierdo y un lado derecho. El lado izquierdo tiene dos porciones, uno proximal y uno distal. El proximal va a persistir como la arteria pulmonar izquierda y la derecha como la arteria, como el conducto arterial. No se olvide. El lado derecho. El lado derecho, igual que va a tener dos partes, un proximal y un distal. El proximal va a persistir como la arteria pulmonar derecha y el distal va a degenerar. En esto sí se puede ver. Pueden ver el sexto es la parte morada. ¿Ya? Entonces tiene dos partes, izquierda y derecha. La izquierda, hemos dicho que tiene dos partes, una proximal y una distal. La parte proximal, o sea, lo que está más aquí, ¿verdad? Es la que va a persistir como la arteria pulmonar izquierda. Y lo de abajo, distal, va a persistir como el conducto arterial. El lado derecho, la parte proximal va a formar la arteria pulmonar derecha y el resto va a degenerar. ¿Ya? Esto es un poquito más complicado, pero lastimosamente eso no se ve. Por eso le estoy pasando las diapositivas, no se ve. Ok. Siguiente, por favor. Este cuadro que está en su libro es sumamente importante. Yo al menos voy a hacer unas dos preguntas aquí, por si acaso. Entonces, acuérdense de este cuadro. En su libro está. ¿Ya? Acerca de las estructuras anatómicas específicas y qué estructuras vasculares embrionarias se encuentran participantes de su conformación. Para que me puedan entender. Por ejemplo, si yo les digo que de la aorta descendente, ¿cuál es la estructura embrionaria que participa en su conformación? La aorta dorsal. ¿Por qué? Las dorsales van a dar, ven a lanzar el sistema del corazón. Ya saben cómo se conforma el corazón. No han avanzado el corazón. Han avanzado pues, ¿no? Sí, pero La cuestión es que el corazón. Entonces, en el corazón te dan una serie de vasos y una serie de cámaras, ¿ya? Que van a ayudar justamente a la distribución de la sangre, ¿cierto? Aquí nos interesan los vasos. Entonces, los vasos se van a conformar a partir de los arcos que ya les he comentado. ¿Sí? Estos arcos van a dar lugar a arterias subsales. No es necesario especificar cuál es cuál, pero por eso es que si ustedes ven el cuadro, en ninguna parte está dicho primera arco faríngeo, primera arteria dorsal, segunda arteria dorsal, no dice, porque no es necesario. Porque como es un enmarañado de vasos, no se puede especificar cuál es cuál, pero solamente se las conoce como arterias dorsales. ¿Ya? Estas arterias dorsales van a dar lugar a vasos grandes, estos vasos grandes se van a ir poco a poco y van a dar lugar al enmarañado específico que conocemos nosotros. Y en el corazón, que es bien bonito el corazón, espero que lo lean, de verdad que se van a sorprender. Si alguno quiere ser cirujano cardiovascular, vaya chicos. Si alguno quiere ser cirujano, igual tiene que aprender cirujano, si te ves, se van a sustituir, no pueden importar lo que pasa, ¿no? Y además, ustedes saben el origen, van a ver que cuando operen, más que mucho no van a acordar alguna que sea cirujano. Ok, en conclusión, les voy a preguntar esto, ¿ya? A ver, no
El tercero. ¿Tercero? Tercer arco aórtico derecho izquierdo. Y lo voy a poner calza. Entonces se pasan el cuadro. Bueno, igual, independientemente de que tengan o no la diapositiva, pues estén subiendo el cuadro. ¿Ya? Ok, pásate hasta las arterias intersegmentales. Exacto. Ya les había comentado de las arterias intersegmentales. Estas arterias intersegmentarias van a ser en total 8. Estas 8 se van a dividir en las primeras 6. Estas primeras 6 van a dar lugar a la arteria vertebral. Y esta arteria vertebral va a dar lugar secundariamente a la arteria normal izquierda, etc. Y la séptima intersegmentaria, ¿qué va a dar lugar? Hacia Arteria izquierda. izquierda. ¿A través de qué va a dar lugar? Es pregunta de examen, no sé si lo será. Arteria izquierda. Su clave izquierda. Tú cállate, los demás. Atrás. Atrás. El chico de rojo. ¿A qué se está haciendo? ¿A qué da lugar? Allá. Exacto. Su clave izquierda. Todo un lateral. ¿Ya? Da lugar a la subclave izquierda. Entonces, esta conformación de las arterias segmentarias va a ser secundaria a la unión de 4 semitos, ¿ya? Desde el cuarto par de semitos torácicos hasta el cuarto par de semitos lumbares. Estos van a dar lugar a las arterias intersegmentarias, estos van a ser 8, las primeras 6 van a dar lugar a la arteria vertebral y la séptima a la arteria subclavia izquierda. ¿Ok? Ahora, la diferenciación de las arterias vertebrales va a generar, uno, toda la irrigación de lo que concierne a la cabeza y al cuerpo. Y las arterias principales para la irrigación de la cabeza van a ser las arterias basilares. ¿Ya? La arteria basilar en el brazo. La arteria basilar va a conformar las primeras 6 cervicales que podemos ver nosotros. Ahí. Es la que se encuentra en medio. Más abajo. Esa es la arteria. Todo eso es la arteria. ¿Ya? Y si ustedes pueden ver, la unión de las arterias vertebrales, ¿lo ven aquí? ¿Los dos? Son secundarias a la unión de las 6 arterias intersegmentales. Esta arteria basilar y las arterias vertebrales van a conformar posteriormente a su unión con las arterias carótida interna, lo que concierne a lo que conocen ustedes como el polígono de Bruch. Creo que al final de año más o menos avanzan en neurología y de anatomía. Se van a acordar del polígono de Bruch. Ok. Las arterias intersegmentarias laterales, o sea, lo que concierne a hacer la octava, va a dar lugar a la arteria frente inferior, suprarrenal, renal y gonadal. ¿Ya? Entonces, ¿qué arterias da lugar a la intersegmentaria lateral? Frénica inferior, suprarrenal, renal y gonadal. No se olviden. Las arterias intersegmentarias dorsales, que van a ser la unión de la sexta, séptima y la octava, van a originar la arteria normal externa, torácica lumbar, cervical. Y la arteria segmentaria ventral a las arterias vitelina. Ok, esto sí no se olvide. Creo que eso no lo he podido hacer mucho más específico para que lo vean. La arteria segmentaria ventral va a tener dos partes: vitelina y umbilical. La vitelina va a formar el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y medio, que va a ligar el intestino superior y medio, superior medio y posterior. Y la umbilical específicamente va a dar lugar a las arterias ciliares, interna y la vesical superior. Entonces, anótense. La segmentaria ventral va a tener dos: vitelina y umbilical. La vitelina va a dar lugar al tronco celíaco, el mesentérico superior y medio. Estas van a su vez irrigar
Siguiente, por favor. Ahora, con lo que respecta a las arterias de los miembros superiores, se lo he puesto ahí porque sí es a lo que se les pregunta. ¿Cuál es la primera información de las arterias del miembro superior? La El central central. primitivo. Como ustedes pueden ver en la primera parte, en el primer dibujito, hay una arteria. Es la primera que se forma de lo que concierne a células extremidades. Esta se va a ir ramificando. Estas ramificaciones van a dar lugar a la cubital, a la radial, etcétera, lo que sea. Pero lo que yo quiero que entiendan es de dónde se originó. ¿Sí? ¿De dónde se va a originar? De la arteria central primaria. Es lo más importante. Siguiente, por favor. De las arterias de los miembros inferiores, igual forma. Tiene tres fases de conformación. La primera fase va a ser secundaria a la presencia de irrigación de la arteria umbilical. ¿De dónde se van a irrigar las extremidades inferiores? De la arteria umbilical. Es el primero que va a irrigar justamente las extremidades. La segunda fase va a dar lugar a la formación de la arteria isquiática. Esta arteria isquiática va a dar lugar a la arteria externa, que va a ser que una vez que entra al fémur, una vez penetrada la extremidad, se va a conocer como arteria femoral. Y la tercera parte va a aparecer la arteria poplitea y la posterior, que una vez que se une a la femoral y el isquio. Lo más importante, ¿cuántas fases tiene de conformación? 3. ¿Cuál es el origen? La arteria umbilical. Nada más. La arteria umbilical. Nada más. ¿Ya? Siguiente, por favor. Les había dicho que si ustedes ven videos, el que te expliquen el origen de cada arteria es sumamente complicado. ¿Sí? No solamente en el hecho de dónde se originan específicamente, sino de cuál porción viene. Ya les dije, todo tiene porción proximal, porción distal, porción inferior, porción focal. Y no podemos hacer eso ahorita porque la verdad es que no hacemos en un tema más. Yo sé decir más, pues sí. Todo funciona en libros. Pero si tienen curiosidad, hay varios libros, hay varios videos que te explican bien de dónde viene cada arteria, que es tan interesante. Quizás como para que puedan ampliar su conocimiento. ¿Ya? Lo más importante para mí, que quiero que se queden, es acerca de cómo poder reconocer una captación de agua. Para mí sería una de las emergencias más importantes en el momento del nacimiento de un niño. Un niño puede nacer con una serie de malformaciones cardíacas, ¿ya? Que han debido de ver el corazón. Sin embargo, específicamente en vasos, el más importante justamente es la captación de agua. Y eso es sumamente fácil de diagnosticar si ustedes saben cómo. Primero, ¿qué es la captación de agua? ¿Qué se entiende? Es la disminución del paso de sangre en una determinada región de la aorta. ¿Ya? Como ustedes pueden ver en la imagen de arriba, es como que esta es la aorta, hay una parte que se achica y luego sigue la aorta, ¿verdad? Esta parte de achicamiento es lo que se conoce como coartación. Se ha hecho una serie de teorías de por qué ha sucedido esto, ¿ya? Y lo que indican es que pudiera ser una evolución anormal del segmento de la aorta izquierda. Normalmente muchos de los vasos que se conforman se van desarrollando para irse conformando a un vaso final, ¿ya? Entonces, creen que puede ser una de las causas. La otra puede ser de que uno de las células justamente que se encuentran en el segmento del vaso puedan ir desapareciendo de forma irregular y justamente generen que al momento de desaparecer de forma irregular como que se excluye esa parte que tendría que estar consolidada, no tiene sentido, se vuelve un poco débil, por así decirlo, y para poder compensar justamente esa debilidad que hace el vaso, trata de retraerse para que el líquido no le fuga. Recuerden que la aorta es un vaso de gran calibre y maneja presión.
supervivencia, si no se les apoya en ese mismo instante, van a morir por un choque hemorrágico. Fija, porque es un vaso de gran calibre. Ahora, esto, ¿cómo lo pueden explicar ustedes en un sentido? Lo van a tener en alguna vez en sus vidas, cuando vayan a la provincia, cuando estén en sus internados, van a tener así, alguna vez. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Van a fijarse que estos chiquititos, cuando se les hace la medición de la oximetría de pulso, van a ver que si lo ponen en la extremidad superior, va a saturar 90, 95 probablemente. Obviamente pasaban los minutos porque al principio sí desaturan el nivel por el cambio de ambiente, ya porque recuerden que cuando se encuentran dentro del útero, el ambiente en el que están no hay respiración, ¿verdad? Los pulmones están colapsados. Entonces, una vez que el niño llora, esos pulmones se van a expandir y van a funcionar como pulmones como tal. Entonces, hasta que ocurra un adecuado, se acostumbre justamente al ambiente externo, entonces puede que recuperen las condiciones. Sin embargo, no van a alcanzar esa situación, 90, 95, digamos. Pero ustedes ponen el oxímetro de pulso en la extremidad inferior, no sube de 50, no mejora. Otra cosa que ustedes pueden darse cuenta para poder demonstrar una captación de aorta, les tocan los pulsos, les tocan el pulso acá, parotidio va a ser normal. Pero si les tocan el pulso inguinal, no van a sentir, casi no se siente. Y peor si les tratan de buscar nivel perio, no se va a encontrar. Entonces puede ser una de las señales para que se en captación de aorta. Ahora, ¿por qué es importante? Recuerden de que al ser un estrechamiento de la aorta, esta puede hacer que no haya una buena disminución a nivel de las extremidades inferiores. El intestino va a sufrir, las extremidades van a sufrir, porque no van a recibir suficiente. Y además, recuerden que hacer la vasculatura tiene un flujo retrógrado, baja, eso hace la vasculatura, baja la sangre, al haber poca sangre que baja, casi no va a sufrir nada. Entonces, ¿qué va a pasar con la cabeza? Tampoco va a tener una respiración. Recuerden que los bebés tienen pendientes de oxígeno. Les cortas un poquito de oxígeno, puedes fregar su vida para toda la vida. Entonces, es necesario que ustedes, una vez que nazca el bebé, siempre hagan oximetría. A veces no da tiempo, pero hagan oximetría de extremidades superiores e inferiores, pero lo más importante también yo creo que es pulso. Si ustedes no sienten pulso abajo, no les toma ni un segundo que hagan oximetría con un extremidad inferior para ver esa diferencia. Si esa diferencia es mayor a 10 puntos, asuste. Y peor si puede que en un principio, como les decía, pueda hacer falta de ambientamiento al nacimiento, ¿ya? Pero si después de pasar unas 12 horas o 24 horas, esa diferencia todavía persiste más de 15 puntos, más de 20 puntos, más de 30 puntos, puede que se necesite una captación de agua. No necesitan ser cardiólogos para diagnosticar, solamente con esa sospecha ustedes pueden salvar la vida al niño, derivarlo a un lugar donde lo pueden operar lo más antes posible. ¿Ok? Lo importante de esto, sucede uno entre 2.500 vecinos nacidos vivos. Si ustedes nacen varones que mujeres, una diferencia entre 1.7 a 1. Se conoce como una, ¿qué se podría decir? Como dos tipos, ¿ya? De captación, que sería la predictal y la postdictal. Cuando hablamos de predictal, que se encuentra distal al conducto arterioso y la predictal proximal al conducto arterioso. El manejo para esto, una vez que lo hayan detectado, normalmente es que le den poco oxígeno, no mucho oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno se asociara al conducto arterioso.
Mientras más oxígeno le den, se va a cerrar más rápido. Y recuerden que el conducto arterioso es la única estructura donde va a pasar sangre, que no va a pasar justamente por la aorta, que no va a ser el corazón. Entonces, si ustedes cierran ese conducto arterioso, la coartación va a ser mucho más grande en el cuerpo del bebé. Por lo tanto, no se tiene que cerrar. Usualmente siempre se mantiene abierto con prostaglandinas ceros. Lastimosamente en Bolivia no hay. He visto que alguna vez han traído, pero es sumamente caro y lo han traído como que de contrabando. Alguna vez que hemos tenido, no sé, si significa el niño que están de cirugía cardíaca. Lo han traído así, solamente de contrabando los gringos. Pero aquí para la venta, sé que hay en Santa Cruz, pero está sumamente caro. Entonces no es algo viable de utilizar. Por lo tanto, si es una emergencia y una resistencia detectada. ¿Ya? Ok, siguiente. Vamos a avanzar con el sistema venoso. El sistema venoso es un poquito más sencillo porque recuerden que las venas son hermanitas de las arterias. Si tenemos una arteria arterial, tenemos una vena arterial. Recuerden también de que las venas tienen la característica de tener un sistema retrógrado también. Todo lo que sea distribuido a partir del corazón tiene que volver. Y eso lo hace a partir de la D. Entonces, ¿cómo se inicia? ¿Cuándo se inicia? Si hemos dicho que las arterias empiezan su formación en la segunda semana, las venas aproximadamente lo hacen en la tercera semana, a partir de los 18 días aproximadamente. ¿Ya? ¿A partir de dónde? De la pared del saco uterino. Entonces, ¿cuándo se forma la tercera semana? A partir de la pared del saco uterino. Particularmente en los 18 días. Se van a formar ciertas estructuras que van a dar lugar justamente tanto a las arterias como a las venas. Las venas específicamente a partir del saco uterino. Justamente esto para formar el sistema final de flujo retrógrado que tenemos, ¿ya? Donde lo que hacen las arterias es poder distribuir oxígeno a todo el cuerpo y lo que hacen las arterias justamente es más bien agarrar todo lo que funciona social para que ustedes puedan entender y tienen que devolverse, ¿ya? Lo que funciona el CO2. Y no se olviden también de que esto va a depender justamente de la necesidad que se tenga de determinado órgano. Hay algunos que dependen totalmente de los vasos arteriales y otros que dependen de los vasos venosos. Ustedes no creen que dependen de los vasos venosos. El vaso. ¿Ya? También en forma. ¿Ok? No se olviden de eso. Siguiente punto. Entonces, los principales sistemas venosos van a ser tres: las venas terminales, las venas vitelinas y las venas umbilicales. ¿Ya? Las venas terminales van a drenar la sangre de todo el cuerpo del enfermo. ¿Okay? Las venas vitelinas van a llevar sangre del saco vitelino al seno venoso, que van a formar posteriormente el hígado. Y las venas umbilicales se van a originar en las velocidades crónicas, es decir, del endometrio, y van a transportar sangre oxigenada desde la placenta al útero. El bebé en una primera instancia depende bastante de estos sistemas para su alimentación. ¿Sí? Entonces, no se olviden, ¿cuáles son los principales sistemas venosos? El cardinar, uterino y umbilical. Las venas terminales. Estas venas terminales van a constituir la circulación venosa intravenosa. ¿Ya? Van a tener dos tipos, anterior y posterior. La anterior que va a conducir el flujo venoso cefálico y el posterior el sistema venoso caudal. Y las terminales comunes que van a constituir los productos de fuga van a funcionar y van a dar la solución y va a haber una transformación de estas venas terminales que se van a terminar formando en vena yugular interna y vena cava superior. Por favor, no se olviden de esta parte. Ya, anótense
aparecer, ¿ok? Estas van a formar estructuras sumamente importantes que van a ser el tronco de la vena renal izquierda, las venas suprarrenales, las venas gonadales y el segmento de la vena cava inferior. Cuando hago estas especificaciones de qué conforman, siempre pueden ser preguntas que se interesan, porque no son muy. Las venas supracardinales, que son el último segmento de vasos que va a aparecer, en su porción craneal van a formar lo que es las venas activos y el pasivo, ¿sí? Y la vena cava inferior se va a formar por 4 segmentos. Esto es inclusive pregunta de anatomía hepática, plenar, renal y causa. ¿Ya? Ok, siguiente. Las venas vitelinas. Estas van a llevar sangre del saco vitelino al saco venoso y van a formar lo que concierne o lo primitivo a ser la irrigación de la parte intestinal, ¿sí? Van a dar lugar a los sinusoides hepáticos, no solubles hepáticos. Entonces van a transformar la sangre del lado izquierdo, que se va a canalizar a la derecha, engrosándose y dar lugar a la vena vitelina derecha. La vena vitelina derecha va a formar una porción hepatocardíaca que va a formar la vena cava inferior. Y esta vez que se va a cruzar alrededor del duodeno se va a convertir en la vena cava. Las venas umbilicales. Las venas umbilicales se van a originar a partir de las velocidades diferentes. Ya les he hablado de que estas venas van a, en una primera instancia, van a distribuir oxígeno desde lo que es la placenta hasta el embrión, ¿ya? Tiene diferentes etapas de desarrollo y va a desaparecer en una primera instancia desde la parte proximal de las venas umbilicales y van a persistir como un vena umbilical izquierda. Y cuando aumenta la circulación placentaria, se va a establecer una comunicación directa entre la vena umbilical izquierda y el conducto placentario derecho y van a formar el conducto venoso de Arancio. Y después del nacimiento van a tener dos estructuras importantes, que son el ligamento redondo y el ligamento venoso. Y por último, la vena sigos. La vena sigos va a ser un sistema anastomosis de las venas cava superior e inferior y van a consistir en recoger sangre de las paredes toracoabdominales y del músculo mediastinal. Entonces, la vena sigos mayor y la vena sigos. La sigos mayor se va a formar por la alteración de la parte proximal de las venas cardinales inferiores y la vena sigos del lado izquierdo de las venas intercostales de la parte séptima que van a desembocar en la vena supracardinal izquierda. Lo que yo les quiero que se recuerden de este tema, porque como les comentaba, son hermanitas las arterias con las venas. De la parte exterior, que ya les he explicado. La parte venosa es sumamente compleja, ¿sí? Es mucho tiempo y tenemos poco tiempo para estudiar. El examen está a mediados de julio, ya están a 3 semanas, más o menos, ¿sí? Entonces, de las diapositivas que les he pasado, por favor, repasen sobre todo la parte exterior, ¿ya? Y repasen sobre todo en la parte venosa las venas cardinales, las venas vitelinas y las venas umbilicales. Porque el sistema linfático es otra cosa. ¿Ya? Yo no creo que avancemos ahora porque ya estamos a 4 minutos y 40.